si no hay ninguna duda sobre esto, voy a empezar con la clase, ¿ya? Entonces, hoy día hablamos de liberalismo económico, identificar las principales ideas del liberalismo económico, ¿ya? No vamos a enfocarnos tantos. El profe liberalismo económico era como algo así, como un pensamiento. Sí, un pensamiento, pensemos en lo que es el liberal o liberalismo, ¿ya? Acuérdense que nosotros habíamos visto ya lo que es el liberalismo, como vamos a recordar ahora, liberalismo como esta doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo, ¿ya? Es un pensamiento que defiende la libertad del individuo, y esto es muy importante, y la limitación de los poderes del Estado, ¿ya? Eso tenemos que entender por liberalismo, que el liberalismo siempre es un pensamiento, una idea, una doctrina que va a defender la libertad individual de la persona, ¿ya? Y limitando así al Estado. Y esto principalmente se dio por el abuso de los reyes, por el abuso de todo que se vivía en la antigüedad, ¿ya? Entonces ahora se busca que la persona sea de alguna forma libre y siempre preocuparse de los derechos individuales de las personas, ¿ya? Y ahí yo le había mostrado antes los principales ideas del liberalismo, como era la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, ¿ya? La libertad de expresión, que son fundamentales para el liberalismo, y la libertad de propiedad, que aquí es lo que vamos a recordar con el liberalismo económico, ¿ya? Pero esos principios son fundamentales. Por ejemplo, la libertad de expresión. Cualquier persona puede expresar lo que opina, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, sobre todo libertad de pensamiento en una sociedad que en ese momento te obligaba a ser parte de una religión, ¿ya? Por ejemplo, en Chile, en 1820, desde 1833, se obligó a que prácticamente todos los chilenos fueran católicos, ¿ya? Y si alguien se quería casar y no era católico, no podía, el Estado no lo reconocía. Ya eso ocurrió hasta 1874, más que todo, y realmente cuando Chile deja de ser un país católico es 1925, ¿ya? Entonces, la idea del liberalismo es esa, la libertad del individuo. Cualquier otra forma de opresión del Estado es inconcebible con el liberalismo, ¿ya? Y para eso los liberales necesitan constituciones que defiendan eh, estos derechos, ¿ya? Y para ponerle límites al Estado. Nosotros habíamos hablado de las constituciones, ¿ya? Que servían para ponerle un límite al Estado, para darle forma al Estado y cómo actuaba el Estado, ¿ya? ¿Qué no puede hacer el Estado y qué puede hacer? Para los liberales es súper importante que el Estado solo recuerde los derechos personales, ¿ya? Y que las personas puedan hacer lo que quieran, siempre que no afecten los derechos de otras personas. Para eso tienen las constituciones y crean leyes, ¿ya? Entonces eso es prácticamente lo que era el liberalismo. Y ahora nos vamos a enfocar en lo que es el liberalismo económico en el contexto de la Ilustración, ¿ya? A ver, se conoce como a Adam Smith como el padre de la economía, ¿ya? La economía actual del liberalismo económico, ¿ya? Es uno de los grandes filósofos que de alguna forma aportó a lo que sería esta idea del liberalismo económico, en su libro que se llamó La riqueza de las naciones, ¿ya? Siempre se había hablado de que una nación hace mucho tiempo era el que tenía más oro, plata, ¿ya? Después salió el que tenía más tierras, con los fisiócratas, ¿ya? Pero lo que propone Adam Smith es que la riqueza de las naciones no está en el país que tiene más oro, o que tiene más plata, o que tiene más tierras, ¿ya? Sino que la riqueza de las naciones se encuentra en las personas que pueden producir, o por ejemplo en los trabajadores. ¿Quién puede producir más? El país que pueda producir más puede ser el país más rico, incentivando lo que es para Adam Smith lo que era el libre comercio, ¿ya? ¿Y qué lo que planteaba Adam Smith? Adam Smith planteaba que un Estado, de alguna forma, no debería intervenir en la economía. ¿Por qué? Porque según él, el mercado se autorregula solo mediante la competencia, y esto es por naturaleza, ¿ya? Él planteaba de alguna forma que en la naturaleza humana se encontraba la idea del comercio, y que el comercio de alguna forma
se regulaba solo, la economía se regula solo, ¿ya? Porque de alguna forma existe una mano invisible que ahora más adelante, que la va a ir regulando. Que nadie tiene que, de alguna forma, estar arriba como un Estado, regulando cuánto tiene que valer esto, qué tenemos que exportar, ¿ya? Qué no se puede exportar, porque finalmente, si existe eso, se van a, de alguna forma, a vulnerar nuestros derechos individuales y no se va a alcanzar el máximo bienestar que plantea Adam Smith, ¿ya? Entonces, partamos con esto. Lo que plantea Adam Smith es que la economía se autorregula sola mediante la libre competencia, ¿ya? Ese es como el planteamiento principal que dice Adam Smith, ¿ya? Libre competencia en todo sentido, ¿ya? Por eso también se le conoce como el pensamiento liberal económico o posteriormente como libre mercado. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? Entendiendo que la economía se autorregula sola, ¿ya? Porque igual después vamos a seguir profundizando en esto. Pero es importante que entiendan que Adam Smith era un filósofo británico, ¿ya? Que escribe este libro, Las riquezas de las naciones, que podríamos decir como en la Biblia de los economistas, de este tipo de economía. ¿Ya? A ver, no se ve, no sé, pero acá dice laissez-faire, que es una expresión francesa, ¿ya? El laissez-faire, que es una expresión francesa que planteaba estos economistas liberales, eran, o significa, dejen hacer o dejen pasar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Esta frase dice que los estados o gobiernos deben abstenerse a direccionar o interferir con la libertad individual en asuntos económicos. Es decir, que el Estado no se puede meter en lo que es la economía, ¿ya? Nadie puede meterse en lo que es la economía. Eso es algo individual de cada persona. Entonces, por ejemplo, el Estado no puede fijar precios, ¿ya? El Estado debe de alguna forma no meterse en lo que sería impuestos, no debe de alguna forma prácticamente hacer nada, porque la economía se regula sola según Adam Smith, ¿ya? Acá lo que dice Adam Smith dice que todo está regulado por la demanda de los consumidores, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de demanda dice, todo está regulado por lo que compramos nosotros, ¿ya? Eso es lo que realmente regula todo, ¿ya? El Estado solo debe regular, el Estado solo debe regular la protección de los derechos individuales de las personas y de propiedad. Es decir, solo lo que tiene que hacer el Estado es ver que esa persona no vulnere sus derechos individuales y no vulnere sus derechos de propiedad. ¿Ya? Nada más. El Estado está solo para proteger los derechos individuales de las personas, no para interferir en ellos. ¿Ya? Él tiene que proteger a esas personas. ¿Ya? Entonces el Estado no puede, por ejemplo, decir qué se produce, ¿ya? Que dice además que tienen que haber bajos impuestos o nulos impuestos, ¿ya? Es decir, que nadie puede interferir en los impuestos, es decir, que el Estado de menos plata gane por los comercios de otras cosas, sería mejor, ¿ya? Por ejemplo, Chile, cuando llegan cosas de otros países, Chile saca plata, ¿o no? Saca plata de un impuesto, sería por la aduana. También Chile, cuando ustedes compran algo, por ejemplo un koyak, no, ya no, una tele, un koyak, cualquier cosa, a ustedes les pasan una boleta, y es porque el Estado de ahí recauda impuestos para Adam Smith, y la idea de dejar hacer, esto está mal, no debería hacer eso el Estado, ¿ya? Libres contratos, ¿ya? Aquí el Estado no debería meterse en los contratos de las personas, porque ahí ve el trabajador si quiere trabajar o no, ¿ya? Eso es súper importante porque hay que ver después que se producen abusos, ¿ya? Tiene que haber libertad de contrato, el Estado no puede estar regulando eso. Si la persona, por ejemplo, quiere trabajar 60 horas a la semana, es su decisión libre, ¿ya? Eso es lo que plantea él, por si acaso, ¿ya? Sin regulación de los precios, ¿ya? También es importante. Si una persona vende caro, es su problema, porque nadie le va a comprar, ¿ya? Si una persona vende barato, también es su problema. Si él va a ganar poca plata, es su problema, pero va a vender, ¿ya? Es, de alguna forma, existe una libertad total. Apertura de las rutas comerciales, ¿ya?
todas las rutas comerciales tienen que estar disponibles, ¿ya? No puede haber, por ejemplo, de cobrar aduanas, ya. Lo que importa acá es que todo exista la idea del libre mercado, que no esté regulado por una institución, ¿ya? Porque según Adam Smith, todo esto se regula solo, ¿ya? Si una persona, un empresario, ofrece contratos a personas y les paga muy poco, lo más probable es que nadie quiera trabajar con él, entonces se va a ir a quiebra, ¿ya? Eso es lo que plantea Adam Smith, ¿ya? Eso es lo que plantea el libre mercado. Entonces, ¿qué va a tener que hacer esa persona? Ofrecer mejores sueldos para que vayan a trabajar. Eso es lo que plantea Adam Smith, ¿ya? Pensando que todo de alguna forma en un mundo que todo funcione bien, porque todos sabemos que no es así, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos principios de lo que sería el libre mercado, ¿ya? Es que es lo que se conoce como escuela de la economía clásica. Así se llama prácticamente el liberalismo económico, ¿ya? Y es muy importante esto. Como habla de liberalismo, todas las personas deben seguir su propio interés, ¿ya? Nadie de alguna forma puede interferir en lo que sería qué tú tienes que producir tú o qué no puedes producir. Tú tienes tu propio interés, ¿ya? Y ese interés más la suma de otros intereses va a llevar a lo que se conoce como un bienestar general. Para Adam Smith, la suma de todos estos intereses individuales de cada persona, ¿ya? Ya, por ejemplo, el interés del Ignacio, el interés de Juan Pablo, el interés de Sara, el interés de Mayra, de Renato, va a interferir finalmente a que lleguemos a un bienestar general, ¿ya? Eso es importante entenderlo para Adam Smith, ¿ya? Todo esto es en su mente, por si acaso. Cuando lo lleva a la práctica vamos a ver que van a haber algunos problemas, ¿ya? Otra cosa que dice es que la economía se autorregula en el mercado, ya que la oferta y la demanda coordinan la suma de intereses individuales. Eso también es importante y lo vamos a ver un poquito más adelante, que es que, por ejemplo, hablamos que Tomás vende algo y lo vende porque vende zapatillas, porque le gustan mucho las zapatillas. Y el Ignacio también vende zapatillas, y el Renato vende zapatillas, todos venden zapatillas. Finalmente, uno no va a vender zapatillas porque alguien va a agotar lo que sería el comercio de las zapatillas. ¿Ya? Ustedes van a estar compitiendo por quién vende las mejores zapatillas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y alguien va a tener que cambiar de rubro, porque no van a poder vender todas zapatillas. Quizás todos ustedes quieran vender zapatillas y hay muchos vendedores de zapatillas para tan pocas personas. ¿Sí que van a tener que hacer? Algunos van a tener que cambiar de rubro y vender poleras, ¿ya? Entonces, toda esa suma finalmente va a afectar que exista un bienestar general, porque si antes teníamos puras zapatillas y no teníamos poleras, alguien tuvo que cambiarse a vender poleras, ¿ya? Y de esa forma se va a ir regulando todo, ¿ya? Esa era la idea de Adam Smith, que el mercado se autorregula solo, no hay nadie que tenga que intervenir, porque si alguien vende puras zapatillas y los otros venden puras zapatillas, alguien tiene que salir de ahí y vender otra cosa. Y los otros zapatillas también tienen que salir de ahí y vender polerones, etcétera, etcétera. Y finalmente sí se llega a lo que es un bienestar general, ¿ya? En base a todos estos intereses individuales. Aquí quería vender poleras, aquí quería vender zapatillas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ¿qué otra cosa señala? Que el gobierno debe restringirse a asegurar el correcto funcionamiento del mercado. Solo eso, no debe intervenir, ¿ya? Solo debería ver que los derechos individuales de las personas se cumplan. El derecho a propiedad. El Estado no le puede quitar una empresa a una persona. O no puede decirle a una persona, oye, tú no vendas esto. No, el Estado no tiene que intervenir, alejarse del Estado. ¿Ya? El gobierno alejarse no puede venir. Eso es lo que plantea el liberalismo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Para seguir avanzando. Después viene una pregunta media complicada. ¿Ya? Ya. Y aquí viene una profundización de lo que dice Adam Smith, la mano invisible. ¿Ya? Él es Adam Smith, el mismo que vimos acá y acá y acá. ¿Ya? A ver, ¿qué plantea? Y siempre volviendo a esto, que el mercado, y con su autorregulación,
autorregulación alcanzan el bienestar general, ¿ya? Porque cada persona, con la competencia que está con el otro, porque quiere vender más, ya. Vamos entonces a avanzar un poquito más, ¿ya? Vamos a ver este después, que aquí vamos a seguir explicando. Entonces el mercado, como se autorregula solo, todos compiten individualmente, ¿ya? Yo, el vecino, la otra persona, de alguna forma quiere ganar más plata, entonces va a intentar mejorar sus productos para que él venda y el otro no. Y el que no puede vender va a tener que también intentar mejorar, y finalmente todo va a mejorar por esta idea de la competencia, y el que no va a tener que cambiar de rubro y vender otra cosa, y finalmente todos los que quieren alcanzar este bienestar individual, porque todos quieren de alguna forma ganar más, y por eso de alguna forma se van a mejorar, van a competir, van a alcanzar un interés general. Eso es lo que dice en un principio, ¿ya? Pero ¿qué va a ocurrir si alguien vende algo muy caro? ¿Ya? Y están todos vendiendo muy caro, ¿ya? Va a existir una mano invisible que va a regular esto, ¿ya? Y esto es así. Si yo vendo muy caro mis zapatillas, ¿ya? O lo que estoy vendiendo, un calcetín, o mi empresa calcetines, los vendo muy caro, y está el Franco que vende los calcetines más baratos y son iguales, ¿a quién le comprarían ustedes? Ya, yo vendo calcetines de 10.000 pesos y el Franco los vende a 5.000, a 2.000 pesos el par, y son iguales. ¿A quién le comprarían los calcetines a ustedes? ¿Al Franco que los vende a 2.000 o a mí que los vendo a 10.000? Al más barato, ¿ya? Al Franco porque es más barato, obvio. Entonces yo me voy a ir a la quiebra, ¿cierto? Porque nadie me está comprando calcetines y el Franco le está yendo súper bien porque vende todos los calcetines. ¿Qué tendría que hacer yo para empezar a vender mis calcetines? Rebajarlos, bajar el precio, ¿ya? Para así que sea más pueda competir con el Franco, ¿ya? Bajar el precio. Entonces yo obligadamente, para sobrevivir en esta economía, tengo que bajar el precio para poder venderles, ¿ya? Y por ejemplo, si hay una crisis de zapatillas y todos ustedes quieren zapatillas, y solo hay 4 pares de zapatillas y yo las tengo en el Franco, ¿qué podemos hacer con esos 4 pares de zapatillas? ¿Bajarle el precio o subirle el precio? Subirle el precio. Subirle el precio, ¿ya? Porque hay poquitas zapatillas. Y aquí habíamos visto el ejemplo de las paltas, ¿se acuerdan? ¿No fue con ustedes que vimos el ejemplo de las paltas? ¿No? ¿Qué pasa con las paltas? Están caras, pero Quedan pocas, tan caras, porque hay, quedan pocas. hay pocas paltas, por lo tanto todos quieren paltas y están caras, ¿ya? Entonces así funciona la oferta y la demanda. Si están muy caras, nadie las compra y tienen que bajar de precio. Y si hay pocas, también son de precio. Y se va buscando un equilibrio entre lo que es la oferta, es decir, las personas, cuántas personas quieren comprar eso, o sea, a cuánto yo ofrezco eso, perdón, y la demanda, cuántas personas quieren comprar eso. Entonces, así se va a hacer un equilibrio. Por ejemplo, si hay palta a 20.000 pesos, ¿ustedes comprarían el kilo de palta a 20.000 pesos? No, No, entonces esa persona, independiente de lo que sea, le va a tener que bajar el precio, aunque haya poquitas paltas, hasta llegar que alguien sea capaz de comprarle el precio que él pone. Entonces, si tú pones, por ejemplo, a 5.000 pesos, va a haber gente que va a comprar a 5.000 pesos. Y hasta que él pueda agotar todas sus partes. Entonces, así se va buscando un punto, y según lo que dice de alguna forma Adam Smith, esto se va a ir regulando. ¿Ya? Entonces, él lo que va a decir acá, por esa mano invisible que está regulando los precios. ¿Ya? Entonces acá dice, los precios y las ganancias son suficientes para saber si participar en el mercado o no, ¿ya? Es decir, si yo veo que tengo una empresa de calcetines y no me da dinero, porque ya hay muchas personas que producen calcetines, que está el Franco, el Leandro, la Antonella, que tienen empresa de calcetines, entonces no me sirve de nada y porque no voy a ganar dinero, entonces no participo. Si en un mercado hay ganancia, es decir, si yo ya decido no ir calcetines y vender zapatillas, y veo que hay ganancias, yo voy a estar estimulado a crear más zapatillas para ganar más.
¿ya? Pero si empiezo a perder plata, voy a dejar de vender zapatillas. Es como algo súper lógico en ese sentido. Entonces, todo eso es lo que va a regular finalmente lo que es el mercado. No tiene que haber alguien que me diga qué hacer, sino que esto se regule solo. ¿Ya? Yo no puedo vender calcetines porque ya hay mucha gente vendiendo calcetines, entonces yo no voy a ganar nada. Entonces me voy a vender zapatillas. Y quizá haya 3 fabricantes de zapatillas donde yo pueda competir con ellos. ¿Ya? Y ahí vamos a ver si voy ganando plata, voy agrandando mi empresa. Si no, si voy perdiendo plata, mejor me dedico a otra cosa. Por ejemplo, ya, me dedico a polerones quizás. Y finalmente, todo eso lleva a lo que es un bienestar general. Esto en base, y suena muy lógico, claro, porque uno quiere ganar más dinero. ¿Ya? Esto suena súper lógico, pero en la mente de estas personas, porque en la práctica vamos a ver que no es así. ¿Ya? Y esto lo vi ayer, justo ayer. ¿Ya? Y podríamos llamar como parte de análisis de memes. ¿Pueden entender esto? De alguna forma. Que ayer lo encontré y me pareció chistoso. ¿Ya? Sí, sí podemos entenderlo. Pueden entenderlo. ¿Ya? ¿Cuál es la contradicción? ¿Cuál será la contradicción? Que Adam Smith se enoja porque van a subir los precios, ¿ya? No están vendiendo y están subiendo los precios. Entonces, ¿alguien les va a comprar el B o no? No cumplen con lo que es la oferta y la demanda, claro, ¿ya? Entonces, prácticamente toda esta teoría de que se autorregula con esto ya podemos ver que no funciona más o menos porque están subiendo los precios porque hay pocas ventas, ¿ya? Claro, no cumplen y se enoja. Claro, por ende, lo más probable es que no ganen dinero porque sí, como es bien raro esto de que porque no están vendiendo van a subir los precios, menos le van a comprar a ellos, ¿ya? Entonces, esa es la contradicción, ¿ya? Pero también hay algo que no tomaba de Adam Smith, ¿ya? Porque están subiendo los precios, porque estamos o porque nadie va a comprar, porque está en cuarentena, ¿ya? Entonces aquí Adam Smith también pensó como en un mundo ideal donde no hubieran cosas que pasaran alrededor del mundo, ¿ya? Como en un mundo de Bill y Pap, ¿ya? Igual es una súper paradoja de subir los precios y, y eso, ¿ya? Entonces igual, si pudieran entender este meme, con eso ya podemos decir que entendieron un poco lo que sería lo que es el liberalismo económico, ¿ya? Igual no, es difícil, eso sí, me cuesta, pero no es tan... Solo pasa en Latinoamérica, no, pasa en todos lados. Vamos a ver que la idea del liberalismo económico, como les voy a explicar acá, se intentó aplicar, ¿ya? Nosotros vimos que, ya, esto no lo copien nomás, sino que se lo voy a ir explicando. Cosas que pasan que son bastante extrañas, ¿ya? Y eso también después lo vamos a ver más adelante en la última unidad que sería la economía, ¿ya? A ver, ¿qué ocurrió con el liberalismo de mercado o libre mercado? Ya cuando hablamos de libre mercado hablamos del liberalismo económico. ¿Ya? ¿Qué ocurrió con el libre mercado en el mundo? Después de todas estas revoluciones que vimos ya en las clases pasadas con el ciclo revolucionario, se empiezan, y los burgueses cuando ya llegan al poder, se empiezan a tomar medidas, ¿ya? Medidas que de alguna forma van a favorecer el libre mercado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se eliminan los impuestos de importación al cereal, ya no hay impuestos, se van acabando con los impuestos, se firman tratados de libre comercio, principalmente entre Francia e Inglaterra, ya, que se pueden de alguna forma libre comercio, ya no tienen impuestos, más que entre ellos todos pueden comercializar fácilmente, se firman cláusulas de nación más favorecida, ¿ya? Que de alguna forma un país se compromete a bajar los aranceles a otro, si el otro de alguna forma también le bajaba a otro país los aranceles,
¿ya? Entonces, de alguna forma, desde Inglaterra, nace como esta gran teoría, y después vamos a ver por qué está la revolución industrial, se empieza a expandir esta idea del libre comercio, ¿ya? Y empieza a expandirse prácticamente por todo el mundo. Entonces se empiezan de alguna forma a acabar las aduanas, a acabar lo que sería eh, los aranceles, los impuestos, ¿ya? Y por ejemplo, intentar que el Estado no intervenga tanto en lo que sería la economía. Pero vamos a ver que no todo era tan bueno como se plantea en la teoría, porque hay otras cosas que van a suceder en el libre mercado, porque van a haber algunos actores que van a ser perjudicados, ¿ya? Y principalmente serían los trabajadores, ¿ya? A ver, los trabajadores principalmente van a ser los más afectados porque no tienen quien regule el trabajo, ¿ya? ¿Ya? Y empiezan a haber abusos sobre ellos, ¿ya? Por ejemplo, largas jornadas laborales, que vamos a ver más adelante, pero los trabajadores son los más afectados en algún sentido, porque no va a haber contrato de trabajo regulado, ¿ya? Como hay tanta, supuestamente una libertad, el trabajador está de alguna forma disponible a... Él quiere trabajar 36 horas cada 2 días o 16 horas a la semana porque él quiere, porque es libre. Pero acá no se plantea quizás la necesidad de esa persona o las necesidades que tiene. Entonces empiezan a ocurrir muchos abusos de los dueños de empresas sobre los trabajadores, ¿ya? Y aquí se empieza a ver que en realidad no, el mercado no puede estar libre porque hay estos abusos, ¿ya? Empiezan a, por ejemplo, no sé si han visto mucho lo que sucede con algunos, actualmente, que sucede con muchos inmigrantes, que de alguna forma cuando llegan al país, como llegan ilegales, empiezan a haber muchos abusos sobre personas sobre sus trabajos, ¿ya? Como ellos no tienen papeles, no pueden apegarse a la ley, entonces ellos tienen que acoger lo que prácticamente, para conseguir un trabajo, lo que les ofrece, ¿ya? Y ahí empiezan a haber muchos abusos. Lo mismo sucede acá, como no hay una regulación, empiezan a haber muchos abusos con los trabajadores. Entonces, de alguna forma, los trabajadores empiezan a organizarse, empiezan a hacer marchas, empiezan a hacer sindicatos para buscar que el Estado sí intervenga en esto, ¿ya? Sí intervenga. Y finalmente lo logra, ¿ya? Otras cosas que también van a suceder, que algunos productores no van a ser beneficiados, ¿ya? Por ejemplo, los productores agrícolas e industriales no van a poder lograr competir con otras mercancías de otros países, ¿ya? Y también, por ejemplo, lo podemos ver en Chile actualmente, ¿ya? Si alguien quiere fabricar zapatillas, ¿puede competir contra las zapatillas chinas que hay en otros países? Es probable que no, porque van a ser más baratas, van a ser más baratas de hacer en China, ¿ya? Y eso también tiene que ver porque en otros países hay menos regulación, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer una empresa de zapatillas, tengo que darle a los trabajadores, bien, etcétera, etcétera, pero hay otros países que no tienen esa regulación, donde existe todavía el trabajo infantil, entonces yo puedo mandar a hacer mis zapatillas allá y me sale más barato, ¿ya? Y es lo que pasa mucho, por ejemplo, con las pelotas de fútbol, ¿ya? O con muchas cosas que dicen, son por ejemplo Adidas, que es una empresa norteamericana. Si ustedes ven dónde están hechas las pelotas de fútbol, no son en Norteamérica, sino que son en otros países, ¿ya? Porque en otros países no hay una regulación en cosas laborales, ¿ya? Entonces a esas personas les conviene más mandarla a hacer a China, a India, porque no hay regulación, y traerla acá en vez de estar pagando a los trabajadores todos sus derechos, ¿ya? Eso es lo que no vio el libre mercado, que también iban a existir estos abusos, ¿ya? Y vamos a ver lo que pasa en América, ¿ya? El libre mercado también va a llegar a América, y principalmente por los ingleses, ¿ya? Que después va a ver que después de la independencia de América, de Chile, de todos los países que están en América, los ingleses empiezan a tener mucha influencia. De hecho, vamos a ver más adelante que la independencia de estos países fue impulsada por ingleses, principalmente para ir desarrollando esta idea de liberalismo económico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar principalmente en América? También se integra esta idea del libre mercado, pero claro, ahí algo dijo el Ignacio, muy bien eso, sí, tiene razón. ¿Ya? También se va a integrar el libre mercado, pero
como Chile o América no producen nada, va solo a exportar materias primas, ¿ya? Entonces Chile, Brasil, todos los países de América se van de alguna forma a meter en esta idea de libre mercado, pero van a ser exportadores de materias primas, ¿ya? Materias primas que en sí son muy baratas. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre acá? Y intento poner como lo que ocurría. América manda materias primas a otros países compran la materia prima, y después esos países que son más industriales producen con esa materia prima y venden a América ya lo producido. Por ejemplo, si de América sacan algodón y lo mandan a Inglaterra, en Inglaterra producen la polera y después lo venden, ¿ya? Finalmente, ¿quién es el que gana más? Inglaterra, podríamos decir, con los recursos de América Latina. Y es lo que ocurrió mucho con América Latina, o precisamente con América, que de alguna forma quedó muy empobrecida por eso. ¿Ya? Y vamos a leer esto. ¿Alguien quiere leer o lo leo yo? ¿Alguien se ofrece a leer? Para ejemplificar esto. ¿Sara puede leer? Ya, ¿se escucha bien? Sí. Ya. La exportación británica en Chile. Los principales productos que componían las exportaciones británicas hacia Chile fueron las manufacturas de algodón, lino y lana, otros tipos de ropas, utensilios domésticos y herramientas, instrumentos musicales, artículos de escritorio, etc. Solo las manufacturas de algodón cubrían el valor de las exportaciones de cobre chilenas, y considerando el limitado volumen de población de Chile, es fácil reafirmar la idea de que el grueso de este comercio estaba orientado a un tipo de economía transnacional, más que a Chile en particular. Javieres, 1990, p. 80. Página 80, ¿ya? Este es un extracto de un libro, ¿ya? A ver, y vamos a responder con lo que leyó la Sara, esto. ¿Qué productos exportaba Inglaterra a Chile? Ya, cada uno en su cuaderno. Veamos esa pregunta primero. ¿Ya? Voy a dejar de